¿Qué se siente ser un fugitivo cuando naciste para ser un príncipe? Moisés había matado a un egipcio. Había mirado a su alrededor para asegurarse de que nadie lo viera. Pero las paredes de Egipto tienen ojos y las arenas del desierto tienen oídos. El príncipe de Egipto, el futuro heredero al trono, había cruzado la línea, había cometido traición, había roto el delicado equilibrio que lo mantenía entre dos mundos. ¿Podría el hombre criado en las cortes de Faraón esconderse entre las sombras de Egipto? ¿Podría escapar de la red de poder y vigilancia que lo había protegido desde que era un niño? ¿Podría huir del peso de su propia sangre? La noticia corrió rápidamente por el palacio. Moisés ha matado a un egipcio. El príncipe ha matado a uno de los nuestros para defender a un esclavo. Es un traidor. Debe morir. El eco de esas palabras atravesó las columnas de mármol del palacio. Faraón no dudó. Moisés debía morir. No importaba que lo hubiera criado como a un hijo. No importaba que la princesa lo hubiera amado. Nadie, ni siquiera un príncipe, podía desafiar la autoridad de Egipto y sobrevivir. Moisés corrió. Su corazón latía desbocado mientras atravesaba las calles de Tebas. Cubrió su rostro con el manto real, pero cada mirada de los guardias y de los sacerdotes le recordaba que ya no pertenecía a ese mundo. Detrás de él, los cascos de los caballos resonaban sobre el suelo de piedra. Los guardias de Faraón lo seguían de cerca. Un error más, y sería el final. Pero Moisés no fue capturado. Dios no permitiría que el libertador muriera en las manos de Egipto antes de que su propósito se cumpliera. Moisés escapó hacia el desierto, hacia el vacío, hacia el olvido. El desierto. ¿Qué se siente perderlo todo? ¿Qué se siente pasar de la opulencia de un palacio a la soledad del desierto? ¿Qué clase de pensamientos invaden la mente de un príncipe caído cuando lo único que tiene es arena y silencio? Moisés vagó por el desierto. El sol quemaba su piel. Sus ropas reales, sucias y rasgadas, colgaban de su cuerpo cansado. Sus labios resecos se agrietaban mientras la sed consumía sus fuerzas. Cada paso era más difícil que el anterior. Cada noche, las estrellas brillaban sobre él como si Dios estuviera mirando desde los cielos. Pero Dios guardaba silencio. ¿Qué propósito quedaba en su vida ahora? Había matado a un hombre. Había perdido su posición en la casa de Faraón. Había traicionado a Egipto y no era bienvenido entre los hebreos. ¿Qué le quedaba? Moisés caminó hasta que sus piernas ya no pudieron sostenerlo más. Cayó sobre la arena. El viento del desierto silbaba a su alrededor. Sus ojos se cerraban. Si la muerte venía por él, que viniera. Ya no quedaba nada por qué vivir. Pero Dios no había terminado con Moisés. De hecho, Dios apenas estaba comenzando. El encuentro en Madián Moisés despertó al sonido de voces y el ruido de un pozo cercano. Abrió los ojos y vio a un grupo de jóvenes mujeres siendo acosadas por unos pastores. Los hombres empujaban a las mujeres para que no tomaran agua para sus rebaños. La injusticia encendió algo en Moisés. El mismo impulso que lo llevó a enfrentar al guardia egipcio ahora lo levantaba sobre sus pies. Se acercó a los pastores. «Déjenlas en paz». Los hombres se volvieron hacia Moisés, sorprendidos por su audacia. Él no tenía espada, no tenía un ejército detrás de él, solo tenía su convicción. Pero Moisés no necesitaba más. Los pastores retrocedieron. Moisés ayudó a las jóvenes a sacar agua para sus rebaños. Cuando terminaron, las mujeres lo miraron con gratitud y corrieron a contarle a su padre, Reuel, también conocido como Jetro. Un egipcio nos ayudó en el pozo. Un egipcio. Así lo habían identificado. Pero Moisés sabía que no era egipcio. Ya no. Jetro invitó a Moisés a quedarse con él. Moisés aceptó. ¿Qué otra opción tenía? Lo habían rechazado en Egipto. Su pueblo hebreo no confiaba en él. Pero en la casa de Jetro encontró hospitalidad y finalmente paz. Con el tiempo, Jetro le ofreció a Moisés la mano de su hija, Séfora. Moisés se casó y comenzó una nueva vida como pastor en las tierras de Madián. El príncipe de Egipto ahora pastoreaba ovejas en el desierto. El heredero del trono ahora caminaba detrás de un rebaño.
Pero en el corazón de Moisés, el conflicto seguía latente. Por las noches, mientras miraba las estrellas, recordaba las historias que Jocabed le había contado cuando era niño. Dios prometió a Abraham que levantaría a un libertador. Dios prometió que sacaría a su pueblo de la esclavitud. Pero, ¿cómo podría ser él ese libertador? ¿Cómo podría un simple pastor desafiar al poder de Egipto? ¿Cómo podría un asesino y un fugitivo ser el elegido de Dios? Moisés no lo sabía aún. Pero Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. Porque antes de liberar a una nación, Dios primero tenía que moldear el corazón de Moisés. El desierto no era un castigo. El desierto era el taller de Dios. Dios estaba quebrando su orgullo. Dios estaba despojándolo de la identidad egipcia que había llevado toda su vida. Dios estaba preparando su carácter, su paciencia y su dependencia absoluta en él. Porque solo cuando Moisés aprendiera a escuchar el viento del desierto, solo cuando comprendiera la humildad de cuidar ovejas, solo cuando entendiera el silencio de la soledad, entonces estaría listo para escuchar la voz de Dios. Dios no se había olvidado de su pueblo en Egipto. Dios no se había olvidado de Moisés. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob ya había trazado el plan de redención. Moisés no estaba en el desierto por casualidad. Estaba allí por propósito, porque el Dios que lo había salvado del Nilo, el Dios que lo había protegido de Faraón, el Dios que lo había sacado de Egipto, era el mismo Dios que lo estaba moldeando para regresar, para desafiar el poder de Egipto, para liberar a Israel, para partir las aguas del Mar Rojo. Pero aún no, el tiempo aún no había llegado. Moisés primero debía terminar su formación en el desierto, porque cuando Dios llama a un libertador, primero lo forma en las tierras áridas, primero lo moldea en la soledad, y después lo envía para cambiar la historia. Pasaron días, pasaron semanas, pasaron años. Moisés se levantaba cada mañana para pastorear las ovejas de Jetro, caminando sobre las arenas ardientes de Madián. El príncipe que una vez había comandado ejércitos y estudiado las ciencias de Egipto, ahora dirigía un rebaño de ovejas. El guerrero que había sido entrenado para la estrategia y la política, ahora dormía bajo un manto de estrellas. Pero Dios estaba obrando en lo secreto, porque en cada paso que daba en el desierto, Moisés estaba aprendiendo algo que no podría haber aprendido en la corte de Faraón. Estaba aprendiendo paciencia, estaba aprendiendo humildad, estaba aprendiendo a escuchar el silencio. Día tras día, Moisés caminaba entre las montañas de Madián, sintiendo la brisa caliente en su rostro y escuchando el sonido de sus ovejas detrás de él. ¿Es esto lo que le esperaba por el resto de su vida? Había sido preservado de la muerte en el Nilo solo para terminar como un pastor olvidado en las arenas del desierto. Mientras Moisés caminaba por las arenas de Madián, Dios estaba preparando sus pies para caminar sobre las aguas abiertas del Mar Rojo. Mientras Moisés aprendía a escuchar el silencio del desierto, Dios estaba afinando su oído para escuchar su voz. Una mañana como cualquier otra, Moisés guiaba a su rebaño por los senderos del desierto. El sol ya comenzaba a calentar las piedras y la brisa cargaba el polvo del camino. Pero entonces, Moisés vio algo. Al principio, pensó que era solo una ilusión del calor del desierto. Pero no. Allí, en la ladera de una montaña, un arbusto ardía en llamas. El fuego consumía el arbusto, pero las ramas y las hojas no se quemaban. El fuego crecía y danzaba sobre la planta, pero el arbusto seguía intacto. Moisés se acercó, intrigado, extendió la mano, y entonces la voz resonó desde el fuego. «Moisés, Moisés». Moisés retrocedió, el corazón golpeándole el pecho. «Aquí estoy», respondió, con la voz temblorosa. «No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». Éxodo 3:5. Moisés cayó de rodillas, cubriendo su rostro con las manos. Sabía que estaba ante algo más grande que él. Sabía que estaba ante la presencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he escuchado su clamor. Yo he descendido para liberarlos de la mano de Faraón
y para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3, 7, 8. El fuego seguía ardiendo. La voz de Dios atravesaba el corazón de Moisés como una espada. Ahora pues, ve, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Éxodo 3:10. Moisés levantó el rostro. Ir ante Faraón, el mismo Faraón que lo buscaba para matarlo, el mismo Faraón que había esclavizado a su pueblo, el mismo Faraón que se veía a sí mismo como un dios. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Moisés se sentía pequeño. No era un guerrero, no era un líder, era solo un pastor, un fugitivo, un asesino. Pero Dios no había terminado. Yo estaré contigo, dijo Dios, y esta será la señal. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo 3:12. Moisés temblaba. ¿Qué les diré? Si me preguntan quién me envió, ¿qué les responderé? Entonces Dios pronunció las palabras que marcarían el destino de Moisés y el destino de toda la humanidad. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14, el Dios eterno, el Dios que no tiene principio ni fin, el Dios que había guardado a Moisés desde el Nilo, el Dios que había derrotado a los dioses de Egipto antes de que la batalla siquiera comenzara. Ese Dios lo estaba enviando, pero Moisés todavía dudaba. Señor, no soy elocuente, soy torpe de lengua. Éxodo 4:10. Dios respondió, ¿quién hizo la boca del hombre? ¿Quién hace al mudo o al sordo? ¿Al que ve o al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ve, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Éxodo 4:11, 12. Moisés no tenía más excusas. Dios lo había llamado, Dios lo había escogido, Dios lo había preparado desde el principio. El fugitivo que había huido de Egipto, el pastor que había aprendido a escuchar en el silencio del desierto, el hombre que una vez fue príncipe, ahora regresaría como un libertador. Dios estaba enviando a Moisés para desafiar al imperio más poderoso de la tierra. Dios lo estaba enviando para enfrentar a Faraón cara a cara. Dios lo estaba enviando para abrir el Mar Rojo, para guiar a su pueblo, para recibir la ley en el Sinaí. El príncipe fugitivo estaba a punto de convertirse en el libertador que cambiaría el curso de la historia. Porque cuando Dios llama, el mundo tiembla, los reyes caen y las aguas del mar se abren. Moisés respiró hondo, se puso de pie, tomó la vara que tenía en la mano y comenzó a caminar hacia Egipto. La batalla por la libertad había comenzado.